rumbo a la elección 2018. War Room, la política tras bambalinas. ¿Cómo le va? Mucho gusto saludarle de nueva cuenta en War Room, la política tras bambalinas. Y mire, han pasado ya diversas cosas en lo que refiere al mundo electoral. Desde ayer tenemos oficialmente candidatos. Eran precandidatos, hoy ya son candidatos como tales. No ha cambiado mucho el escenario, sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y por supuesto Ricardo Anaya, ya cada uno encabezando sus respectivas alianzas. Ayer los vimos, ayer tomaron posesión y vamos a hablar un tanto de eso y por supuesto de todo lo demás que ha ocurrido, incluyendo las diversas encuestas que marcaron la tendencia de cómo va cada uno de estos tres aspirantes acabadas las precampañas. Para platicar de eso y mucho más, es un placer saludar aquí en el estudio precisamente a Jorge Jerez. Alex. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Le presento un poco quién es Jorge Jerez. Ha trabajado en diversas elecciones en distintas partes del mundo, en Argentina, en Brasil, en México, por supuesto, en España. Hoy nos acompaña precisamente en War Room para platicar un poco de lo que ha sido su carrera, tanto en Brasil como en México, y aprovechando el escenario actual. Jorge, ¿qué es lo que ves en México, en el mundo electoral, en materia electoral? Y sobre todo este desenlace que muchos están esperando de aquí al primer domingo de julio. Bueno, en principio veo lo que se vio en Brasil unos años atrás, que es un debate ideológico de izquierdas, de derechas, que en definitiva a nosotros no nos llevó a un buen lugar. Fíjate cómo terminamos con el PT, que estuvo más de una década y acabó en impeachment. Hoy el discurso que realmente está conectando con la gente es: no somos de izquierdas ni de derechas, ¿sí? No, basta de ellos y nosotros, todos juntos hacia adelante por ese Brasil que queremos construir. Es un tema de unir a la población, ¿no? De unir a los brasileños, y creo que aquel que pueda encarnar ese discurso aquí en México podría así tener una ventaja comparativa bastante importante. No separar, no construir el relato de ellos y nosotros, y sí de todos unidos mexicanos podemos mucho más de lo que somos hoy, ¿no? Podríamos decir que un poco lo que ocurre en México con Andrés Manuel López Obrador, Jorge, esto de Venezuela, de los rusos, que ya lo hablaremos, lo tocaremos un poquito más adelante a detalle, pasó en Brasil en su momento con Dilma, hablando de se va a volver esto Venezuela también. Digamos, en la segunda fase del gobierno PT y cuando ellos querían comenzar a tener el control sobre la justicia per se, que ya es algo delicado, si un presidente controla el poder judiciario, tiene el control sobre todo, porque no va a tener quien lo juzgue, ¿no? Eso es una alerta para la democracia. Por suerte, bueno, existe un espíritu emprendedor, industrial, empresarial en Brasil muy fuerte, que va más allá de cualquier gobierno, ¿no? Y la gente se manifestó y Dilma llegó a tener 4% de popularidad. Eso es ingobernabilidad. Cuando solo tenés una aprobación del 4% es porque hay 96% que no te quieren, ¿no? Lo que acabó en su salida. Entonces, exacto. Yo no sé, creo que ustedes no tienen este histórico de realizar impeachments con sus gobernantes, pero es el segundo impeachment desde que volvió la democracia en Brasil. El primero fue Fernando Collor y el segundo fue Dilma. Sin embargo, sí tenemos un presidente no tan mal evaluado del 4%, pero sí con números lamentables, 14%, 15% de aprobación. Pero México no ha tenido los índices negativos económicos como sí los hemos tenido en Brasil. Es decir, se sumó una impopularidad con malos índices económicos. Sí, exacto. Que en definitiva, la razón por la que vota doña María, hay muchísima sociología y libros de por qué vota la gente, pero siempre va a ser lamentablemente por la economía doméstica, ¿no? ¿Qué me conviene económicamente? ¿Qué tengo y qué no tengo? De hecho, Lula tuvo muchísimas más denuncias por corrupción y demás en 2005 y también se hablaba de un impeachment ya en aquella época y no, se ganó con más del 60% de los votos válidos porque justamente la economía brasilera era el boom de la economía brasileña y la economía de doña María iba bien, entonces no sentía que, no le importó todos los escándalos de corrupción que había. Es triste, ¿eh? O sea, para tener buenos electores precisas tener ciudadanos políticamente responsables y para tener ciudadanos políticamente responsables tenés que tener educación cívica. Si empezamos hoy, de acá a 20 años tendríamos la primera generación de buenos votantes, digamos así. Lula quiso ser 4 veces presidente, la cuarta la logra. No. Lula fue 2 veces presidente. Dos veces presidente, perdón, candidato, lo logra en una cuarta ocasión. Lo logra en su cuarta ocasión. ¿Sería similar al caso de Andrés Manuel López Obrador?
Bueno, aquí sería su tercera, ¿no? Tal vez, bueno, tal vez tenga que ir una cuarta, no lo sé. Pero Lula en el 2002 ¿ves similitudes? Y en el momento en que fue electo, a eso me refiero, y a eso quiero ir. Él tenía un equipo de izquierdas, funda el PT, viene del movimiento sindical, el estatuto del PT es la forma de pensar y de sentir de Lula. Y algo que cabe destacar, Lula es extremadamente, mismo que no comparta con lo que él defiende, pero es una persona extremadamente inteligente, y lo que siempre defendió, toda su agenda fue coherente, siempre. Nunca vas a encontrar él contradiciéndose. No existe eso en el relato de Lula. Es una marca fuerte, consistente y coherente. Hablaba con el corazón y decía lo que creía. Tan es fuerte que hoy tiene su popularidad. Sí, está entre el 25 y el 30%, todavía hoy. Es más, yo creo que deberían dejarlo ir a las elecciones, que no vaya preso, porque es probable que acabe preso antes de las elecciones y eso lo va a hacer un mártir. Dejarlo que vaya al proceso, no pasa segunda vuelta y políticamente acabaría su historia ahí. Sería lo más sano para la democracia brasileña. El hecho de que él fuera preso antes del proceso y no lo dejen participar va a crear una era post-Lula o una vuelta potencial de Lula. Tienes 25% de la población que lo quiere y va a estar pidiendo que participe. Y que si el gobierno que sigue no lo hace bien, hace con que Lula tenga chances de volver de aquí a 4 años. ¿Esa similitud existe en la ocasión en que Lula gana con el momento mexicano? Volviendo al relato, Brasil se acusaba de que había muchos escándalos de corrupción. El gobierno de Fernando Henrique fue el que justamente apuntaló la economía brasileña, hizo que el real fuera una moneda fuerte, le estabilizó, acabó la hiperinflación. Mientras vos veías una Argentina que se pierde en el camino, Brasil pudo controlar su economía. Pero sí había desempleo y la gente comenzó a tener rabia por el gobierno y había escándalos de corrupción. Esto fue lo que Lula usó, hablando de los corruptos, los mismos de siempre. Nosotros vamos a hacer un gobierno honesto, nosotros vamos a ser diferentes, y resulta que el PT fue el gobierno más corrupto de la historia de Brasil. ¿Sí? Y aquí deben conocer Odebrecht y cuántos otros escándalos que exportamos para el mundo. En definitiva, Lula entiende en el año 2000 que tenía que dar un giro al centro y acercarse al capital. Entonces vos ves un Lula de las 3 primeras campañas más contestatario, irascible, se peleaba con todo el mundo, a un Lula paz y amor. Aprendió de las campañas. ¿Te suena algo? Lo hemos visto en algún lugar. Ok, un Lula paz y amor que comienza a hablar con el empresariado y dice, yo no voy a ir contra la banca, yo no voy a... Empieza a perdonar también. Exactamente, perdonar, vengan todos conmigo, abre los brazos y comienza a abrazar al capital per se, que nunca había... O sea, ya la culpa no era del empresario, sino era de la coyuntura, y que juntos con el empresariado brasileño podrían construir una nueva fase para Brasil. Y que su gobierno sería honesto y metería a la cárcel a muchísimo corrupto. Estamos hablando casi de una calca de aquella campaña triunfadora de Lula a la de Andrés Manuel López Obrador hoy en 2018. No quiero ser categórico en esto, pero son muy parecidas, ¿no? O sea, el modus operandi, el relato, vamos a hablar de comunicación, el relato, ellos y nosotros, ya empezamos mal. Eso le hizo mucho daño a Brasil. Brasil no importa si sos libanés, judío, calabrés, gallego, todos eran brasileros. Y no importaba tu estrato social, todos eran brasileros. Hoy eso ya no existe. Hoy existe el ellos y nosotros. Ese daño antropológico que le hizo el PT al Brasil, ¿quién lo va a pagar? Ahora, entendemos el relato de estas dos campañas, el símil de estas dos campañas, pero los rivales en el caso de México, de Andrés Manuel López Obrador, están tejiendo un relato. ¿Tú ves que haya un relato que esté haciendo o que estén haciendo ellos para tratar de ganar más votantes que Andrés Manuel para el primer domingo de julio? Creo que los relatos empezaron errados en querer atacarlo abiertamente. Creo que, y hablo así para todos los de este negocio, que nuestro trabajo como comunicadores, somos cómplices por empoderar a esta gente también, debería ser no un debate persuasivo de publicitarios, y sí un debate de ideas y propuestas de los candidatos. Y nuestro trabajo debería limitarse a ayudarlos a comunicarse con doña María, no interferir en el proceso. Porque si vos vendés algo, un candidato A, diciendo de que le sé y resulta que no lo es, vos sos cómplice de esa mentira. Y eso le hace mucho daño a la democracia como tal. Y vos ves que los procesos democráticos la gente va participando cada vez menos. ¿Qué viene después de la democracia? Los neototalitarismos. Es el huevo o la gallina. Ayer iniciaron las precampañas.
pinta para cambiar esta historia, para cambiar estos relatos, por lo menos en lo que refiere a Mid y lo que refiere a Naya? ¿Cómo los viste comportarse? Porque, bueno, Andrés Manuel lo vimos y era lo que se esperaba, con una visión un poquito él refuerza más su agenda con los mismos temas que viene trayendo, pero lo viene defendiendo de forma muy clara. Por eso también tiene su ventaja, ¿no? Fue el único candidato de los tres que de forma clara y sintética, en un lenguaje bien simple, que la gente le dice... sabe de qué trata. Exacto, de qué va, y dijo, mi visión de país es esta, y voy a hacer A, B, C, D. De los tres fue el que más claro lo hizo. En un segundo lugar, diciendo, hice tal cosa, por eso voy a poder llevar el país hacia aquí, fue Mid. Pero realmente tiene una marca partido que le pesa. Y creo que el tiempo, siendo muy práctico, el tiempo tal vez no le alcance para contar ese relato, ¿no? O sea, va a tener que prometer cosas que ya fueron prometidas y que no se cumplieron. Que no se cumplieron. Y estuvo él en el poder. Mismo siendo un buen candidato, tal vez faltó un trabajo previo de la marca PRI de reposicionarse, de justificarse, de comunicarse mejor con la ciudadanía. Lamentablemente, eso no pasó y le toca el peso de los negativos de la marca PRI, y tiene solo 4 meses. Después estuvo Anaya, muy al estilo Steve Jobs. Muy al estilo Steve Jobs, el estilo TED, donde realmente la tesis es interesante, ¿no? De aquello que, del crecimiento lineal y exponencial, de que la tecnología avanza a pasos agigantados, y da una visión de futuro, de un México más tecnológico, de futurista, pero no entra en detalle de cómo. Es importante ahora cómo va a costurar ese relato de cómo va a llegar a ese México, porque es México, no es Austria, no es Suiza. Pues cosas interesantes, Beltrán. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. A vos. Espero verte más adelante en tus próximas visitas a México. Gracias. Y que te veamos aquí en el estudio. Vamos a ir a un corte, regresamos por supuesto con más información. Hay mucho que platicar de aquí hasta el primer domingo de julio. Volvemos. Porque Colima también cuenta con su lado ecológico, el municipio de Armería nos ofrece la oportunidad de vivir una experiencia única: la liberación de la tortuga marina en el tortugario de Cuyutlán. Para hacerlo hay que contar con el apoyo de un experto, pues no hay que perder de vista que se trata de conservar la vida marina. De tener limpias las manos, en el momento en que tú pones la tortuga sobre la playa, no se vuelve a tocar. La tortuga, hay tortugas que se van a durar un poquito de tiempo en activarse, otras que inmediatamente se van a dirigir hacia el mar. Entonces, esas son las indicaciones que se dan para la liberación. La conservación de la vida marina y silvestre es primordial para Colima, y es tanta su riqueza que existen rutas en el municipio de Armería, como la laguna de Estero Palo Verde, un paseo para apreciar los maravillosos paisajes que este lugar nos regala. Tenemos más de 400 aves en el estado de Colima. Tenemos esos avistamientos que de repente estás recorriendo en el estero y te aparece una garza, te aparecen los pajarillos y que dices, oye, esto es normal. Pues no, es extraordinario. En Colima está pasando. La verdad es que hoy en día ya tenemos una guía de aves que registra más de 400 especies, que las podemos encontrar en todo el estado, principalmente en la región de la zona norte, en la zona del volcán, y en el tortugario, en los manglares, acá en Cuyutlán. Entonces, los amantes de la observación de aves, del ecoturismo, son bienvenidos. Seguramente quedarán encantados una vez que conozcan un poquito más a detalle lo que está sucediendo en el estado de Colima. El mejor clima y hermosos paisajes los encuentras en un solo lugar. El estado de Colima te espera para vivir la magia y la aventura de la naturaleza de México. Nosotros somos radio, Acústica Radio. Una nueva propuesta radiofónica con más de 35 millones de radioescuchas y más de 40 estaciones en todo el país. Víctor Trujillo, Informe Proso, Javier Solórzano, Acústica Noticias, Alejandro Cacho, Acústica El Heraldo, Fernanda Tapia y Arlén Muñoz, Mesa de Mujeres. Somos Acústica Radio.
En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. Gracias al programa Palomas Mensajeras, reunimos a cientos de adultos mayores con sus familias que residen en Estados Unidos, quienes no se veían desde hace décadas. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. La Neta Noticias es el único medio que te escucha. Envíanos tus fotos, videos y reportes a nuestro Facebook La Neta Noticias MX. Ya casi somos 8 millones de seguidores. Invita a tus amigos a ser parte de La Neta Noticias. La Neta Noticias, el medio número 1 de Facebook en México. lanetanoticias.com. Regresamos a War Room, la política tras bambalinas. Gracias por seguirnos. Le pido por favor nos siga comentando, nos siga apoyando con lo que usted piensa a través de nuestras redes sociales en La Neta Noticias, para los que nos ven a través de Facebook Live, para quienes nos están viendo por supuesto a través de Acoustic TV, les mandamos un saludo y le dejo por supuesto también mi Twitter, AlexRot360, @AlexRot360. Ahí podemos tener contacto directo. Mire, se han presentado diversas encuestas en este periodo de intercampañas, acabado tal. Una de las que más ha llamado la atención ha sido la de Mendoza Blanco y Asociados, que refleja los siguientes números que le aparecerán en su pantalla. Andrés Manuel López Obrador, 30%, Ricardo Anaya del PAN-PRD Movimiento Ciudadano, 26%, José Antonio Meade, 16%, el Bronco Jaime Rodríguez, 2%, Margarita Zavala, 3%, con un margen de error del 3.6%, lo que nos hablaría, hablando entre la diferencia entre el primero y el segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador y por supuesto Ricardo Anaya, en este caso de la alianza conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, de un empate técnico, o casi un empate técnico. Para hablar de esta encuesta está nada más ni nada menos que Fabián López de Mendoza Blanco y Asociados. Gracias, Alejandro. Ustedes realizaron esta encuesta que llamó mucho la atención porque es la primera que se atreve a dar casi un empate técnico entre primero y segundo lugar. Pues, bueno, nosotros normalmente en todos los procesos electorales, desde el año de 1996 y del 2000 a la fecha, hemos participado en todos los procesos electorales federales y bueno, nuestros números han sido muy consistentes durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que nos da? Técnicamente, ya terminando el proceso de las precampañas, ya un Ricardo Anaya que alcanza a Andrés en este mes y medio que tuvieron de precampaña, contra una candidatura que ya no era candidatura, pero bueno, sí era una candidatura anunciada, y que pues, logró casi alcanzar y ya poner en términos, como tú bien lo dices, ya casi de un empate técnico, ¿no? Aquí vendría a colación comentar, según la encuesta y según los números, de un primer lugar casi estancado, que sube muy poco, o sube pero sube poco, y de acuerdo también a las últimas encuestas, por ejemplo Reforma sube 2 puntos, le da a diferencia de su última encuesta, pero un candidato en segundo lugar que va en curva ascendente, que por lo general cuando ocurre así en las distintas etapas electorales o en las distintas elecciones, hace que casi siempre el segundo lugar acabe rebasando al primero. Digo, eso se verá hasta la siguiente encuesta y se verá cómo vamos en cuestión de tiempos. Pero por ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden leer de este panorama electoral en lo que está ocurriendo en México? Bueno, ¿qué es lo primero que podemos leer? Lo que ya está en el ambiente es un Andrés que estaba en primer lugar, sí, un Andrés que estaba en primer lugar, pero que se mantuvo estancado. Y el que menos aprovechó este periodo de las precampañas. Por tanto, hay un candidato que asciende, y lo preocupante, un candidato que se está desfondando, que es José Antonio Meade. Y eso no creemos que el PRI llegue al final a valer tan poco. O sea, que se quede con 16, 18 puntos, no es ni la base priista de toda la vida. O sea, que se comenta siempre, salen con un 20%, hoy ni ese 20% estaría. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante para hacer por el parte del equipo de José Antonio Meade. Tienen que recuperar, y eso significa que en el ambiente hay mucho voto que es volátil. O sea, Andrés puede tener
en este momento seguir manteniendo la preferencia electoral en la punta, pero ese voto que lo está componiendo, cómo lo está componiendo la identificación partidista que lo está votando, no es necesariamente de Morena. Entonces está alimentado sumar a gente más como Gómez Urrutia, que aparece ahí, otros candidatos en diversos estados que son pues de dudosa procedencia, por llamarle de alguna forma, es más querer sumar nuevos adeptos o nueva estructura o ejército electoral. Sí, y eso es lo que vamos a empezar a ver, los efectos ya empezando la campaña, ¿no? O sea, ahorita ya hay señalamientos, ya hay nombres, ya empiezan a aparecer las listas, ya no solamente estamos hablando de los candidatos a la presidencia, ya estamos empezando a hablar de una estructura hacia abajo, que eso al final influye e incide en la conquista de los indecisos. En la conquista de los indecisos y también en la credibilidad de lo que tiene una persona en votar por un candidato o no. Entonces empieza a haber decisiones, empieza a haber tomas de posturas, de propuestas de campaña, donde la gente ya empieza a decir, bueno, me gustaba, pero cada vez va a ir teniendo más elementos para su toma de decisiones, y esta migración, este voto blando que hay tan alto, sobre todo en la parte de Morena, creo que puede ser el más afectado. ¿De cuánto estamos hablando? De este porcentaje que tiene Morena, ¿cuánto es un voto blando? ¿Cuánto dicen, no estoy completamente identificado con ellos, pero voy a votar por ellos? Bueno, esa es un ejercicio que tendremos que hacer más adelante, pero lo que sí estamos viendo es un PRI de 16 que no esté en el PAN. Un PRD que no vale los 30 que vale Andrés, entonces, pero que anda pues, sobre sus 8 o 10 puntitos. Entonces, ¿de dónde se compone más el voto de Morena? Del PRI. Entonces, eso es... El priista que no está votando por el PRI no se está yendo con Anaya, sino que se está yendo con Andrés. Se está yendo más con Andrés, o se fue desde antes con Andrés, más con Andrés que con Anaya. Ahorita lo que estamos viendo es una recomposición. ¿Por qué? Porque ahora sí salieron ya los 3 candidatos, ya tenemos 3 candidatos y medimos a otros 3 que eran muy seguros que iban a estar en la boleta, y ya ahorita lo estamos viendo, todos reunieron el número de firmas. Si pasan uno por el filtro de línea, eso ya será otra cosa. Pero bueno, medimos a los 3 que eran seguros, por el PRI a José Antonio Meade, por el Frente por México a Ricardo y a Andrés Manuel. Entonces, esos 3 eran seguros que iban a estar en la boleta. Y los otros muy seguros que iban a estar en la boleta eran el Bronco, Ríos Peter y Margarita Zavala. ¿Qué tanto? Los veo muy bajos en la encuesta, los veo muy bajos en todas las encuestas. Margarita pasó de tener un 7, 8% y afectar un tanto a Anaya a tener 2, 3%. Pero no han tenido campaña, estuvieron prácticamente callados, buscando firmas y apareciendo en medios de vez en cuando. ¿Cuánto podrían afectar esta división de los 3 grandes, ya ellos 3 en campaña? Bueno, al igual que lo que está pasando con el PRI, que es viene a la baja, la intención del voto por el candidato a la presidencia de los independientes, sin ponerle una marca, también ha venido a la baja. Traíamos el año pasado una intención promedio de 12% y ahorita valen la mitad. Y la exposición ha sido exacta, o sea, antes era menor. O sea, se seguía hablando de ellos, que querían ser, que estaban... No es un asunto de exposición. No es un asunto de exposición. Seguramente, teniendo exposición, puedan lograr y alcanzar algo, pero 3 millones de votos, 4 millones de votos, pero ahorita estamos hablando, en este momento, de un 44% de participación, es lo que nosotros hemos medido. Entonces vamos a terminar arriba del 62% de participación. Que es demasiado. Que es demasiado, y esto significaría 63 millones de votos. 3 millones de votos entre los 3, ahorita nada más considerando firma voto, no es un número que sea competitivo para poder ganar la presidencia. ¿Saben qué está pasando con las encuestas? Y no puedo dejar de preguntarlo, porque cuando aparecen los números, de inmediato el quien se ve afectado alega algo. Se alegó mucho de Mendoza Blanco, que bueno, era una encuestadora contratada por Acción Nacional, y que sus números, pero lo mismo se dijo que del Heraldo, lo mismo se dice la de Reforma, que apoyan mucho a Anaya. ¿Qué está pasando en este sentido? Bueno, ¿qué está pasando? Hay un tema fundamental en el campo de las encuestas, y es como cuando tú vas al doctor.
O sea, si tú vas al doctor, te sientes mal, o sea, esperas que un doctor te atienda. Eso es por lógica. Claro. En el mundo de las encuestas hay muchas casas encuestadoras que no tienen al equivalente del doctor, que es a una persona, un muestrista. Y otro tema que es importante, no tienen trabajo de campo, se subcontrata el trabajo de campo. Acabas contratando gente en estados que me manda información. Y no es lo mismo lo que piensa la gente en la ciudad. No es lo mismo a la que piensa en el campo o en la zona que esté intermedia entre las dos. Bueno, en las colonias siquiera, ¿no? Una colonia clase A con una colonia clase C. Entonces, ¿cómo ir a recoger todo ese sentir de la población? Entonces, tener que destinar equipos a que pierdan un día a ir a una comunidad para levantar 10 encuestas, pues dices, pues no vale la pena, entonces mejor las hacemos aquí al ladito y de todas, no, piensan distinto y votan distinto. Entonces, eso hace, o nos hace a nosotros, tener un número totalmente diferente. Entonces, el primer elemento es tener a una persona especializada en el tema, y para el caso de parte de nuestro equipo, el doctor José Mendoza es doctor en estadística y es un ferro probado y totalmente metido y comprometido. A lo con que el vamos, trabajo. Fabián, es que no importa quién contrate, en este caso, ustedes hacen su trabajo como debe ser y se entrega tal cual. Y eso lo hemos venido demostrando, trabajamos para el PRI, trabajamos para el PAN, en su momento para Andrés también. La que se publica es cosa distinta. La que se publica es la que es. Tal cual. Es la que es. O sea, nosotros tenemos un prestigio que defender, por el cual hemos estado demostrando elección tras elección, y es a lo que vamos. Si gusta el número, pues bueno, entonces, ¿para qué vas con un doctor para decirte, oye, estás bien, cuando en realidad te sientes mal? O que te dé un diagnóstico, que el diagnóstico sea el malo y al final vas a terminar mal. Entonces, mejor tener un número que duela o que guste, pero que sea un número que te permita tomar decisiones. Entonces, esa es una filosofía de nosotros, darte un número para que tomes decisiones estratégicas. Fabián, ya veremos las próximas encuestas, seguramente no tarda en aparecer Mendoza Blanco y Asociados, que si nos vamos al historial, han atinado o han acertado en casi todas las elecciones. En todas. Perfecto. Fabián, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos a un corte, regresamos con más en War Room, la política tras bambalinas. Nos encontramos en el área de la cañada, del Cañón del Águila Cola Roja, donde tenemos un circuito de 7 tirolesas y un puente colgante. Es un recorrido de 1 kilómetro, 200 metros de cable, y en esta primera es una distancia de 280 metros aproximadamente, a una altura de 150 metros. Viajamos a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Durante el recorrido vamos a encontrar unas vistas panorámicas sensacionales, y si nos toca suerte, pues saldrán las águilas a saludarnos, o las águilas hermosas de cola roja. Su mano izquierda, bien importante, ponerla aquí arriba de la polea siempre, no bajarla aquí, sino aquí. ¿Para qué? Para que cuando tengan el control y se van girando,
Conoce el pasado de uno de los barrios más tradicionales de México a través de una exposición de 68 piezas. Visita la muestra Churubusco Prehispánico, Señorío de Huitzilopochtli, en el Museo Nacional de las Intervenciones, calle 20 de Agosto y General Anaya, en Coyoacán. Termina el 25 de febrero de 2018. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. A ti, que nos has seguido por tanto tiempo, te queremos informar que la señal de México Travel Channel se convierte ahora en Acústica MX, un nuevo canal en donde encontrarás producciones originales con los mejores comunicadores. Además, en Acústica MX podrás seguir viendo lo mejor de México Travel Channel. Recuerda, con Acústica MX volverás a ver televisión. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. En 2017 nos visitaron más de 8.500.000 turistas, la cifra más alta desde 2010. Además, con obras, programas y acciones, llevamos la cultura a todo el estado. Michoacán está en ti. Continuamos en War Room, la política tras bambalinas. Gracias por acompañarnos en La Neta Noticias y en Acoustic a través de su sistema de cable. Mire, ya platicamos de la encuesta Mendoza Blanco de Asociados, esta que da prácticamente un empate técnico entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, pero también hubo otras encuestas de intercampaña. Se las comento aquí rápidamente, las verá aparecer, por supuesto, en su pantalla. La primera de ellas es de Reforma, que fue casi la última que apareció en este periodo. Le da las preferencias electorales a Andrés Manuel López Obrador con el 33%, le sigue Ricardo Anaya con el 25% y es la que más bajo pone a José Antonio Meade con solo el 14% de seguidores en esta lucha presidencial, el candidato del Partido Revolucionario Institucional. De ahí en fuera podemos comentar también la que hace El Economista junto con Roy Campos en Mitofsky. Los números ahí son los siguientes: le da 27.1% a Andrés Manuel López Obrador, 22% a Ricardo Anaya y 18% a el candidato del Partido Revolucionario Institucional. También podemos ver la encuesta de parametría: 34% para López Obrador, 23% para Ricardo Anaya, ahí son 11 puntos de diferencia, y José Antonio Meade el 18%, que sería prácticamente lo que le aparece en los números en la mayor parte de las encuestas. Y tenemos la encuesta de El Financiero, hecha por ellos mismos a través de Alejandro Moreno, su director de esta área: 38% para López Obrador, 27 puntos para Ricardo Anaya, regresamos a los 11 puntos de diferencia, y 22% para José Antonio Meade, siendo en el caso de José Antonio Meade la más benévola con él, ya que lo tenemos en algunas de 14 puntos hasta los 22. Así el panorama electoral, acabadas las precampañas. Seguramente a inicios del próximo mes veremos otros números, otras mediciones, pero mientras eso ocurre, platicamos con Luis Rodolfo Oropeza, gran amigo Alex personal y por supuesto gran consultor, ganador de diversos premios Reed. Ha estado en un amplio número de elecciones en el país y en otros puntos también. ¿Qué está pasando, mi querido Luis Rodolfo, en relación al tema electoral? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y de entrada, ¿por qué vemos números tan disímbolos en las encuestas? Mi querido Alex, muchas gracias, sobre todo pues por este espacio y poder estar aquí contigo esta noche. Pues vemos el cierre de las precampañas, un momento muy esperado por parte de todos los partidos políticos, donde acaban de ajustar todas sus maquinarias internas para ver cómo van a enfrentar este proceso. Yo lo que te diría es que analicemos cómo han estado las estadísticas electorales de las últimas dos elecciones. Algo que ahorita estaba escuchando cuando estabas dando el conteo es que Andrés Manuel oscila entre el 29 y el 35. Él en la elección del 2012 obtuvo un 31% de los votos. Entonces diríamos que está dentro de su margen de 15 millones, casi 16 millones de votos, y que donde vemos una diferencia sustancial es que el PRI
de venir de obtener un 38%, que son bajaron 19 14, millones, 19, sí, 22, es muchísimo. 19 millones de votos, pues están diciéndote que casi vuelve al piso donde estaba Roberto Madrazo hace 12 años, que fue el peor candidato que ha tenido el PRI en toda su historia. 9 millones de votos, y en ese momento obtuvo, para no decirte un dato erróneo, 23% del total. Entonces, bueno, son circunstancias difíciles. Yo lo que te digo es que también el PAN está dentro de un rango normal, entre el 25-26%. Josefina Vázquez Mota obtuvo, en una elección que fue muy complicada para ella, 25%. Y pues obviamente, con todo lo que le ocurrió a Josefina Vázquez Mota. Exactamente. Entonces vemos que la base de voto de los partidos es sólida para Andrés Manuel, es sólida para el Frente y no es sólida para el PRI. ¿Dónde están esos votantes? Sería la pregunta. Exacto. ¿A dónde se están yendo o dónde se los repartirán? Casi todas las encuestas que están reportando nos marcan entre 18 y 20% de indecisos, que yo creo que una buena parte están ahí que todavía no deciden el voto. Unos 8 puntos se los están comiendo los candidatos independientes que no han hecho campaña. Ese es el otro dato que tenemos que comentar. No hay campañas, que lo platicábamos hace un momento con la gente de Mendoza Blanco y Asociados. No ha habido campañas y por eso están en 3%, 2%, cuando iniciaron en un 7% y se han ido cayendo. No se sabía quiénes iban a llegar finalmente a la boleta. Hoy tenemos mucha más claridad que Margarita Zavala, el Bronco y Ríos Peter. Ríos Peter, que no aparece en ninguna encuesta, es decir, creo que no, tiene muchas, le marcaban cero. Sí, tiene muchas firmas, pero no tiene votos. Exacto. Cuando me hacen la medición no aparece en ninguna elección. Y la reflexión que decíamos ahorita de la base de votos es porque hay poder estructural. Creo que eso es lo que va a empezarnos a marcar la tendencia y el poder de tracción que va a tener cada candidatura, y donde se va a comprobar si el Frente tiene a todos los aliados de su lado y si el PRI puede echar mano de los gobernadores y sus candidatos a nivel local para hacer que la elección crezca. ¿Qué les queda? Y ahí viene y me gustaría hacer este juego un poco de estrategias. Ayer ya tomaron posesión, ya tenemos candidatos, hay un periodo ahí raro por nuestra ley electoral anacrónica sin duda alguna. Pero si estuvieras tú en los cuartos de guerra, me gustaría que repasáramos un poco. Andrés Manuel López Obrador, luego de ayer mostrarse como se mostró, de ya dar su visión de país, prácticamente que lo hace bien en su evento que se realiza para tomar posesión como candidato, ¿qué sigue? ¿Qué harías con López Obrador? López Obrador, creo, sobre todo después de presentar esta lista de senadores y de candidatos, muy polémica, demasiado polémica, no solo a nivel federal, sino también en los estados. Creo que hay que cuidar el marcador que tiene López Obrador. En ese sentido, me parece que mandar señales de que la mafia en el poder solamente está cambiando de banca y se va con él, no puede ser muy buena señal para algunos de sus votantes blandos. Hay un debate de si hay votantes blandos o no en Morena. A mí me parece que sí, que hay gente que se está moviendo hacia allá porque tiene un antipriismo muy fuerte. Entonces, creo que yo cuidaría mis mensajes hacia allá. Y segundo, el típico error que comete Andrés Manuel es que se calienta, y vemos este tipo de expresiones muy desafortunadas contra el Círculo Rojo, ataca intelectuales muy importantes del país como Jesús Silva Herzog. Entonces creo que ese encono no debe de marcarse en su línea discursiva, y él tendrá que ir en una línea que a mí me parece que le ha redituado mucho, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, sobre el cambio, qué significa el cambio con él y cómo lo va a hacer realidad, porque ahorita el problema es que él ya está llegando al punto en que tiene que demostrar que el cambio es real. En la narrativa es el cambiemos la historia, pero con las mismas personas, mi querido Luis Rodolfo. Es decir, Napoleón Gómez Urrutia ha salido en todos los periódicos como un hombre que se fugó, que se llevó todo el dinero del sindicato ferrocarrilero, que vive en Canadá con lujos, pero hoy lo vuelvo senador y le doy fuero plurinominal. Entonces, ni siquiera lo puedo competir, le doy fuero, ya tiene fuero. Vuelve a ser equiparable entonces lo que sucedió con Romero de Champs cuando el PRI lo incluye en la elección pasada a la lista. ¿Qué tanto le puede afectar? Yo creo que mucho en el blando. En el blando. Los que ya son duros de Andrés Manuel. Le puedes poner a quien quieras y van a seguir votando por él. No les importa. Lo leemos en nuestro timeline, se diga lo que se diga, se argumente lo que se argumente contra Andrés Manuel López Obrador. Cuando ha llegado a pasar, la gente dice: AMLO, yo voto por él. De una vez lo digo, no tenemos nada en contra de Andrés Manuel, porque veo que los comentarios cuando hablamos de eso son muy a favor de Andrés Manuel. Pero hay que verlo con objetividad y no hay que cegarse en esta dinámica de tratar de justificar los pasos porque sí. Creo que Napoleón Gómez Urrutia, veremos ahora
yo creo que un éxito fuerte de priistas que quieren ser alcaldes o diputados locales que no encontraron un espacio en ese partido y que hoy verán a Morena. Morena está haciendo un trabajo de operación a nivel nacional intensísimo para jalar nuevos cuadros. ¿Por qué? Porque sabe que justamente está en el rango del 32-31%, que no va más allá y que necesita más que un tema de preferencias y de percepción en la opinión pública, poder de tierra. Entonces creo que la apuesta que está haciendo el equipo de Andrés Manuel es ver cómo consolida ese poder de tierra para cuidar los votos, que siempre ha sido su talón de ahí Aquiles. La incorporación de los ferrocarrileros, que le mandarán gente en Los diversas... mineros. Los mineros, Andrés Manuel López, el Baester Gordillo, que son profesores, su estructura que pudiera funcionarle para cuidar el día de. Y vamos a poner un ejemplo, en la zona del Bajío suma a un ex aspirante a gobernador del PRI, Chico, lo mete a la lista como diputado. Pues bueno, son zonas donde tradicionalmente Andrés Manuel no pasaba del 8-10% y que hoy las encuestas te lo marcan en 12-14%. Y ahora sumó hasta un ex líder del PAN. Ahora sumaste un ex líder del PAN, una voz muy querida de los panistas, Germán Martínez, y pues bueno, ya se había visto también que le había hecho una invitación para ser el fiscal de la nación, hoy lo incluye en la lista. A mí me parece que esos golpes de percepción, y si quieres ahí entramos con el frente, es lo que empieza a minar un poco la opinión de si el frente es lo suficientemente fuerte y si no existen cuestionamientos duros sobre la candidatura de Ricardo, porque pareciera que no, tal vez Germán Martínez hoy no traiga votos, pero en tema moral, a mí me parece que mandan una señal muy fuerte de que no las trae todas consigo Ricardo Anaya, al menos con este núcleo panista tradicional que pues en ningún otro momento hubiéramos pensado tú y yo que pudieran irse a otra opción política. ¿Le alcanza a Andrés Manuel? ¿Crees que le va a alcanzar para llegar al final de la pelea? Porque lo ha hecho en 2 elecciones. El tema de Andrés Manuel es cómo va a romper el techo de votos. Volvemos al tema de 31.5%. En 2006 saca 14.7 millones y en 2012 poquito menos de 16. Entonces estamos hablando de un margen de 1 millón de crecimiento, donde hoy tienes que irte a superar casi los 18 millones para poder llegar. ¿Dónde vas a agarrar 18 millones? ¿Dónde se va a romper el techo? Me parece que están haciendo ese trabajo de ingeniería. El problema es que pareciera que da un paso pero regresa 2. Exactamente. Con los nombres que ha incorporado. Entonces, pues la mafia en el poder, ¿dónde queda? En Morena. Vamos a un corte, Luis Rodolfo, y regresamos para seguir platicando contigo, ahora sí, sobre el frente y por supuesto sobre lo que está ocurriendo en el PRI, que ya no se ve por dónde y parecieran gatos boca arriba, por más que hacen, no logran subir mucho. Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos por supuesto con más información, con mucho más que platicar en War Room, la política tras bambalinas. Todas las ciudades tienen algo que contar, desde los personajes que viven en ellas, sus edificaciones, el tiempo transcurrido por sus calles que fueron testigo de los cambios que han surgido. Quizá por donde pasaba un río, hoy existe una calle empedrada. O tal vez en la esquina que hoy da albergue a un comercio fue donde se desarrolló una disputa revolucionaria. Los lugares más mágicos son los que secretamente tienen una historia que contar. Y cuando te das la oportunidad de sumergirte en ella, logras formar parte de ese maravilloso legado. Viajar por México te da la oportunidad de empaparte de la magia de su gente, de su cultura y sus ciudades. Sal, viaja, emprende el camino a esos destinos que están ávidos por compartir sus memorias y demostrarte que nuestro México es un México mágico. Ciudades con historia. Nosotros somos radio, Acústica Radio. Una nueva propuesta radiofónica con más de 35 millones de radioescuchas y más de 40 estaciones en todo el país. Víctor Trujillo, Informe Proso. Javier Solórzano, Acústica Noticias. Alejandro Cacho, Acústica El Heraldo. Fernanda Tapia y Arlén Muñoz, Mesa de Mujeres. Somos Acústica Radio. Busca tu estación local en www.acústica.mx. Autos, noticias,
tecnología. No te pierdas la nueva forma de enterarte de las últimas novedades del mundo del automovilismo. Supernave, lo mejor del mundo automotriz, con Alex Gilbert y Carlos González. De lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por acústica.mx. ¿Sabías que? Se denomina talón de Aquiles a la extensión tendinosa de los 3 músculos de la pantorrilla por una leyenda mitológica griega donde se asocia la muerte de Aquiles en batalla por haber sido herido en el talón, el cual no estaba protegido. Concebido en Cancún, la joya del Caribe mexicano, Grupo Acústica transmite para México y el mundo a través de más de 40 estaciones de radio, llegando a más de 35 millones de radioescuchas, rompiendo fronteras y buscando dar voz a toda nuestra audiencia. Grupo Acústica llega a tus ojos y oídos a través de la radio, la televisión y la moderna plataforma digital. Somos Acústica Radio. Qué bueno que nos siga acompañando en War Room. Recuerde que lo vamos a hacer de aquí hasta el primer domingo de julio para platicar todo lo que está aconteciendo, todo lo que ocurre, encuestas, movimientos que se hacen en los partidos. Hablando de movimientos, se dice que mañana podría haber un cambio en el Partido Revolucionario Institucional. Ya veremos qué tanto es real, pero mientras eso ocurre, regreso a platicar con Luis Rodolfo Oropesa, que ya lo estaba platicando con él hace unos instantes. Vamos ahora sí con el frente. ¿Qué está pasando en el frente? Yo veo su lista de plurinominales. Aparecen sí algunos expresidentes de partido, me refiero al Senado, por supuesto. Dos expresidentes de partido. No aparece este tercero, que se fue con Morena. Aparece el exgobernador Moreno Valle, aparece Mancera. ¿A qué quisieron jugar con esto? ¿Qué tanto quiero incorporar a todo mundo, pero a la vez dejo fuera a otros? Vivimos un momento político histórico, valga la señal que ellos han mandado con sus eslogans en las últimas fechas, porque creo que lo que más rescatamos es que no habíamos visto en ninguno de los partidos que hubiera estos saltos ideológicos pues sin precedentes en la historia de los partidos políticos en México, lo que habla de un gran pragmatismo de todos los partidos para sumar, no importan izquierdas, no importan derechas, eso ya desapareció. Lo cual habrá que ver cómo juzgan los electores a final de cuentas. Que por ejemplo el tiro de Miquel Arriola de, a ver, quiero que Ricardo Anaya me diga qué opina del aborto, lleva a jiribilla para que contrapuntearlo con el PRD. Y empezar a entrar el PRD tiene una ideología diferente en una agenda que es compleja. Por ejemplo, el tema de Miquel es bien interesante porque apela a un argumento que usó el mismo Alfredo del Mazo en la elección del 2017 de mantener una postura muy clara frente a la defensa de la vida, defensa de la familia, que ellos en sus cálculos tendrán que ver cuántos votos les da. Hoy lo que necesita Miquel es base. Sí, ser un diferencial. Exacto. De entrada, y su diferencial puede ser ese. Y meterse al debate. Yo creo que en una ciudad como la Ciudad de México, donde está autollamada la ciudad de las libertades y decir ese tipo de cosas, pues puedes estar alejando segmentos que posiblemente hubieran visto al PRI como alternativa y que hoy, pues por esta postura se dan. Pero como tú bien lo mencionas, van a tratar por varios lados de cercar el discurso de Ricardo para hacer que caiga en alguna contradicción. Yo lo veo complejo. El frente, creo hoy, lo que tiene que explicar es bien para qué va a servir. No es únicamente un asunto ideológico, porque creo que están rebasadas las ideologías en esta elección, sino yo, como ciudadano, ¿qué obtengo? Votando por, llámese la renta básica universal, baja en tarifas escolares,
no sé, apoyo a personas de la tercera edad. Esa es la segunda parte que falta ver y donde creo que está el reto del Frente en cómo articula este discurso. Y algo que creo que Ricardo Anaya tendrá como reto es cómo empieza a hablarle a estos militantes y simpatizantes perredistas que aún no están con él. Creo que de los puntos débiles de la precampaña es que pues hasta como que se veía incómodo al momento de ir cuando le ponen el chaleco este amarillo. Eso ya está raro de entrada, ¿no? Primero. Es una foto que no esperábamos, pero creo que es una sensación que tienen los mismos votantes del PRD. Votantes del PRD tan fuertes como en Michoacán, votantes del PRD tan fuertes como en la Ciudad de México, los votantes del PRD que queden en Morelos, donde no llevan una alianza, harán ese voto diferenciado. Otra polémica muy fuerte, cuando pide Alfaro que bajen las banderas en un mitin en Jalisco. Entonces creo que Ricardo tiene un doble trabajo. Uno es cómo convence a sus aliados, a estos militantes, no a las dirigencias, y cómo mantiene a este voto panista que quiere ganar, pero que también se quiere ver identificado con esa fuerza política emanada de la historia del Partido de Acción Nacional de hace más de 75 años. Entonces el equilibrio es donde yo veo que está siendo difícil. Hemos visto también en este camino de Ricardo Anaya un golpeteo tremendo a través del Universal en primera instancia, refiriéndose a lo mismo que es en proceso, que son posesiones, dinero de procedencia rara, posesiones de terrenos, pero no le hicieron mucho en cuestión de votos. Parece decir, un poco como lo que le hacen a AMLO con los ataques. Es decir, le sacan buenos golpes que parecieran bien sustentados con documentación, pero cuando uno ve la encuesta, no cae. Por el contrario, poco a poco, pero pareciera en curva ascendente. Parece que Trump le hizo un favor a todos los políticos del mundo con el asunto y guerra de fake news, porque no creo que alcancen a madurar esas noticias. Hay veces que tienen una durabilidad de 4 o 5 días y después se interpretan como ataques normales de campaña donde, como tú bien dices, no existe un sustento pleno de... Para el político es fácil ahora, sácame todo, pero como soy candidato, lo están haciendo, me lo están inventando porque soy candidato, no quieren que yo llegue. No estoy fuerte, al contrario, demuestras que eres fuerte y por eso me pegan. Y empiezan las líneas argumentativas de me pegas porque vas abajo en las encuestas, me pegas porque no tienes otros elementos para poder competir conmigo en el debate de ideas, pero también creo que la fórmula puede hacer que la gente se harte y empiece a perder atención de las campañas. Ahorita lo que vamos a ver es una cantidad de spots muy fuerte donde van a hacer promoción y donde los candidatos entrarán en un receso, pero es justo en estos momentos donde creo que las redes sociales van a empezar a activar cosas que no necesariamente van a poder atajar con rapidez los candidatos. Digamos, la campaña negra saldrá a través de las redes sociales. Tiene un caldo de cultivo mucho mejor en la intercampaña. De la otra forma veríamos los spots como este del PRI, donde desaparecen las cosas, que no te deja mucho. Si eso vamos a ver en este periodo, que Dios nos agarre ahora confesados. Se vuelve una campaña Jaudini. Sí, imagínate. ¿Qué está pasando con el PRI? ¿Qué está pasando con Meade? Donde todo el mundo dice es un gran tipo, es un gran candidato, pero todos reconocen que cargar con la popularidad del presidente más impopular de los últimos años en México y la marca PRI lo tienen en el piso. Creo que hay 3 lecciones importantes con el asunto de Meade. Creo que hoy el debate no es en el ajo electoral si quieres un candidato o un presidente preparado, porque inclusive en la encuesta de Reforma el que es más inteligente para los electores es Ricardo Anaya, pero a su vez el que puede defender mejor al país es López Obrador. Entonces me parece que el arquetipo de lo que está buscando el elector mexicano no va por el asunto de la preparación. Si quisiéramos al más preparado, Morelos sería una prueba de ello, no estaría en primer lugar Cuauhtémoc. Exactamente. No estudió ni la primaria. No, buscas popularidad y yo lo que creo que el PRI no ha entendido es que el voto de castigo que se le está dando es más grande del que ellos cuantificaron. El asunto es que creo que Meade queda en medio de una batalla cruenta entre no poder avanzar completamente como un cuadro priista. Ayer oía un comentario muy importante de un colega y creo que vale la pena reproducirlo. Meade no es el líder del PRI actualmente. Históricamente eso nunca siempre había ha sido pasado. El candidato el que dice quién va, quien dice quién no va y el que se convierte en el nuevo foco de las atenciones. El presidente quedaba a un lado y todos iban sobre el nuevo líder. Hoy no. Hoy parece que el líder sigue siendo Enrique Peña, que Meade obedece órdenes y que a su vez a nivel local pues existe una dinámica conflictiva. Valga un ejemplo Chiapas, donde se acaba de romper la alianza. Entonces
al no tener ese liderazgo de facto, pues Meade queda en un muy mal lugar, porque uno, no tiene ese liderazgo en el PRI que se requiere para poder hacer que los militantes y simpatizantes avancen en favor de su causa, y por otro lado, pues no tiene ese blindaje que le permite ir con fuerza a la elección para aguantar los embates por... Es decir, pierdo, pero pierdo a mi manera y con mi gente. Exacto, que es algo que de alguna forma Madrazo sí tenía cuando fue candidato presidencial, sí era líder del PRI. Perdió a la suya. Perdió a la suya. Con todos los suyos. Y hoy creo que el no tener control le está afectando mucho a Pepe Toño Meade. Y esto hace que se vuelva muy vulnerable, lo cual a nadie le conviene. Yo creo que si se polariza demasiado la elección y tienes un PRI que baja mucho, no necesariamente esos priistas blandos se van a ir al frente y muy probablemente se pueden ir con López Obrador. Entonces hay que ver con mucho cuidado ¿a quién beneficia un PRI débil? Exactamente. Es decir, dejar la ley de 3 para irse a una de 2, en donde la mitad más grande gana. O hasta dónde ese tercero puede bajar sin que afecte demasiado todo lo demás. ¿Ves que se pueda rescatar todavía la campaña de Meade? Yo creo que falta todavía camino por andar. Me parece que no están para tirar la toalla. Se está también demeritando mucho el hecho de que son gobierno, de que tienen factores y cuestiones que controlar. Basta un ejemplo el Estado de México. Basta un ejemplo Coahuila, donde podemos ser muy críticos ante la operación. Sí, pero al final ganaron. Ganaron y supieron hacer bien la aritmética. Entonces hay que ver con mucha claridad eso, y hoy quien da también al PRI por muerto en ese sentido, pues debe de ser cuidadoso en los argumentos. Algo tendrá que hacer el PRI, lo que es cierto es en los estados. No puede estar en tercer lugar en los estados ni perder todos los estados para tratar de tener un candidato competitivo. Exacto, y creo que por eso busca mandar mejores cuadros a candidaturas al Senado. O sea, ves a un César Camacho que ya tenía muchos años de no hacer campaña, que va en primera fórmula en el Estado de México. Creo que mismo caso Sonora con la hija de Manlio Fabio Beltrones. Que es poner a estos viejos cuadros, a los que llevan estructura y tienen, a competir y ayudar verdaderamente al candidato. Y empezar a sumar. Evitar simulaciones. Exacto, y a que se vuelva competitivo, porque hoy vienen 3 estados pues volteados. O sea, Puebla no es segunda fuerza, Veracruz no es segunda fuerza. Que son donde más votantes habrá. Exactamente, y son estados donde sí se define la elección. Bueno, Morelos es tercera fuerza, puede ir hasta cuarta inclusive. Chiapas. Entonces, vemos el relajo que hay ahora, ¿no? 9 procesos muy cuestionados. Ciudad de México pues no pinta. Entonces creo que tiene que echar mano de todos los demás estados donde sí tienen poder todavía el PRI, para poder aspirar a estabilizar a su candidato, que eso es lo que... Primero darle oxígeno y competir con el segundo lugar. Exactamente. Perfecto. Luis Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Alex, un placer. Muchas gracias a todos por este espacio. Y por supuesto, muchas gracias a usted. Nos vamos a ver, si Dios lo permite, cada lunes para que podamos ir analizando y desmenuzando lo que está ocurriendo en materia electoral en nuestro país. Lo vamos a acompañar, por supuesto, hasta la elección del presidente y la de los 9 gobernadores en los distintos estados donde habrá elección de esta naturaleza. Me despido, mi nombre es Alejandro Rodríguez, mi correo o mi Twitter en este caso es AlexRod360. Nos seguimos viendo a través de Acústica y a través de La Neta Noticias. Que le vaya muy bien, nos vemos el próximo lunes. Rumbo a la elección 2018. War Room, la política tras bambalinas. A continuación, Supernave. Acústica TV. Volverás a ver televisión. Serotonina. Regula los estados de ánimo, positivos y negativos. Controla el nivel de temperatura corporal. Influye sobre el deseo sexual. Y reduce el estrés. I get it, it's nice of you.